la iglesia en Tesalónica, segunda de Tesalonicenses. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3. Y vamos a leer los 3 primeros versículos de ese capítulo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Amén. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Señor, te damos a ti gracias, te damos la gloria y la honra, Padre bendito, porque el estar aquí, Señor, es un milagro, una obra prodigiosa de tu soberanía, de tu amor, de tu gracia, el darnos vida, un domingo más, y poder atender, Señor, a esta convocación, a esta convocatoria, y estar atentos a tu palabra. Te doy gracias en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, qué bueno que el día de hoy hemos dedicado un buen tiempo a la oración. No sé si se ha dado cuenta, al inicio o antes del inicio del tiempo de la alabanza. La hermana Zaida nos dirigía en un tiempo de intercesión, en los cuales expresábamos allí diferentes motivos, razones por los que pedimos oración. Nuestros hermanos en la dirección también dedicaron un tiempo para las acciones de gracias y para la intercesión. Y ahora último, con nuestro pastor, también teníamos un tiempo de oración específicamente por los enfermos. Y es necesario, hermano, que nosotros oremos, es necesario. Y creo que nos sirve de contexto para que podamos hoy hablar acerca precisamente de la oración en las misiones o dentro de las misiones. ¿Cuál es el propósito, el oficio, el beneficio que cumple dentro de las misiones? Cuando nosotros hablamos de las misiones o de la Gran Comisión, estamos hablando que estamos ejerciendo una función, una labor cuyo principal propósito es establecer la verdad de Dios. No es establecer nuestros pensamientos, no es establecer un local o una iglesia en donde vamos a reunir un equipo de personas, un grupo de personas. Nuestro propósito cuando hablamos de misiones o cuando trabajamos en la misión es tener claro que estamos trabajando para establecer la verdad de Dios a través de la predicación de su palabra, ¿cierto? No hay otra manera, no hay otra forma. Es hablando acerca de ¿qué? De la palabra del Señor. Porque es el medio por el cual Dios ha querido revelar su verdad. ¿Y cuál es la verdad de Dios? ¿Quién es Él? ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es lo que Él quiere acerca del hombre? ¿Qué Él opina acerca del hombre? ¿Qué Él opina acerca del matrimonio? ¿Qué Él opina acerca de la vida sexual? ¿Qué opina el Señor acerca de la salvación? ¿Qué opina acerca de su Hijo amado? ¿Qué opina Dios o qué dice Dios acerca del Espíritu Santo? ¿Y qué dice Dios, además de otros muchos temas que dice acerca de nuestra vida como creyentes, como cristianos?
Algunos dicen que la vida cristiana es un estilo de vida, que no es una religión, es un estilo de vida. Yo diría, no es un estilo de vida, es el estilo de vida o es la forma de vida que Dios quiere que viva todo ser humano. Porque cuando decimos que es un estilo de vida, estamos diciendo que habrían otras opciones valederas delante de Dios. Pero solo hay una en la cual Dios se agrada, y es la que establece en su palabra. Esa es la verdad de Dios. Pero debemos tener en cuenta que este trabajo de predicar la palabra de Dios, de llevar la verdad de Dios, debe ir acompañada de la oración. Debe ir acompañada del respaldo que la iglesia, que los siervos, que cada involucrado de la congregación hace a favor de ¿quiénes? De los que laboran en la misión o de los misioneros. Es una función y es una obligación permanente de la iglesia, porque la oración fortalece la obra misionera. Es el medio por el cual Dios ha establecido que se respalde y se hable acerca de la obra misionera. Y les decía precisamente de la importancia de orar, y vemos diferentes razones por las cuales debemos orar, ¿no? A veces yo he escuchado gente que dice, pero es que yo no sé por qué orar o no sé cómo orar. Hoy veíamos las múltiples causas o razones o motivos por las cuales debemos orar. Tantos hermanos enfermos, con dificultades, con circunstancias difíciles, por circunstancias de las iglesias. Pero si esto fuera poco, precisamente esta mañana el propósito es que podamos ver otras razones por las cuales debemos orar, y enfocado básicamente en la oración por la obra misionera. Y vamos a ver 3 razones de las cuales nos habla la palabra de Dios que podemos adicionar a esa oración permanente que como hijos de Dios hacemos no solamente en la iglesia, no solamente en los servicios cúlticos, sino en nuestra vida devocional diaria. Y vemos allí en este extracto, en este párrafo, en este texto de la carta de la segunda carta a los tesalonicenses, unas razones por las cuales Pablo está pidiendo oración. Y es interesante que además de estas 2 cartas ser bien particulares, porque a diferencia, por ejemplo, de la carta a los Colosenses, de la carta a los Corintios, en donde el propósito es corregir circunstancias de incluso inmoralidad dentro de la iglesia, las 2 cartas a los tesalonicenses está llena de alabanzas a Dios por la vida, por la fe, por la conducta moral de la iglesia, allí, de la iglesia local de Tesalónica. Había cierta, ciertas ideas erróneas acerca de la segunda venida del Señor, y por eso en las 2 cartas Pablo toca esos temas. Y aquí, previo a este párrafo, él precisamente nuevamente habla acerca de la manifestación del hombre de pecado como un hecho previo a la segunda venida del Señor. Y dice que es un hombre inicuo, un hombre perverso, malvado, ¿cierto? Y que será matado, dice, con el espíritu de la boca del Señor, y será destruido con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para que
para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y sigue allí hablando como a manera de advertencia a la iglesia. Y me parece interesante porque en vez de entrar en una condición de alarma, y a veces nosotros somos alarmistas en estos temas de la escatología, de los últimos tiempos, y nos metemos en unas ideas y vamos y incluso vemos en las noticias cosas que en las que estamos hablando del inicuo, estamos hablando del anticristo, decimos del anticristo de X o Y persona o circunstancia, y nos volvemos como de alguna manera paranoicos en relación a esto, ¿no? Pero Pablo, precisamente luego de hablar de esto, diferente a llevar a la iglesia a estar paranoica en relación a la presencia, a la manifestación del anticristo, lo que hace precisamente es invitarlos a orar como parte de la conducta del cristiano. Por eso dice en el versículo 1 del capítulo 3, por lo demás, hermanos, orad. Por lo demás, hermanos, o dicho de otra manera, por estas circunstancias, hermanos, es necesario que oren o que oremos. Pero él está haciendo allí una invitación o una solicitud de oración precisamente por él, dice, por nosotros. Y si usted lee al inicio de la carta, está pidiendo exactamente por él, por Silvano y por Timoteo, que son las personas que están a cargo de la vida espiritual de esta iglesia. Está hablando de siervos del Señor. Y él está pidiendo a la iglesia, el gran apóstol que pudiera tener, digamos, autoridad o no autoridad, considerarse a sí mismo como alguien que no necesita que lo respalden en oración, muestra su necesidad y su humildad al decir, hermanos, necesito que oren por nosotros. Pero mire, interesante las razones por las cuales pide oración, respaldo de oración. Lo primero dice, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Para que la palabra de Dios corra. Y pareciera ser como extraño pedir que la palabra de Dios corra. ¿Cómo corre la palabra de Dios? ¿Cómo puede correr la palabra de Dios? Evidentemente es una metáfora. Evidentemente es una metáfora, es una forma elegante de decir que la palabra de Dios avance, que la palabra de Dios se extienda, que la palabra de Dios, que la predicación de la palabra de Dios prospere, que sea recibida, que sea creída por el pueblo que la escucha, que la palabra de Dios sea vivida. Y otra cosa, hermano, que me gustaría que nos detuviéramos a pensar un poco es en ese verbo correr. Ese verbo correr, Pablo también lo utiliza en otros textos y siempre lo hace mostrando que al correr se tiene un propósito. No se corre simplemente por moverse o por tener una actividad, sino porque se corre precisamente para alcanzar un propósito. En Romanos 9:15 dice, no depende, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y ahí está hablando precisamente de la salvación y de la soberanía de Dios en la salvación. Y está explicándole a los hermanos de Roma que no se trata de quien quiera hacer obras de bondad y quien procure buscar la salvación, sino que depende de Dios la salvación, la elección del que Él tenga misericordia. Entonces ahí el propósito del corredor
es supuestamente alcanzar la misericordia de Dios. En 1 Corintios 9:24, Pablo dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred, dice ahí, de tal manera que lo obtengáis. Ahí el verbo correr está haciendo referencia a aquellos obreros o creyentes que se esfuerzan, ¿para qué? Para obtener el galardón, para obtener un galardón no terrenal, sino celestial. Pero en este caso, cuando Pablo está hablando de correr, no está utilizándolo para individuos. Ahí el que corre, aquí el que corre no es el hombre, no es el ser humano. El que corre es ¿quién? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que debe correr. ¿Y por qué debe correr la palabra de Dios? Porque el hombre corre en vía contraria a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. En Romanos 3 dice que no hay un hombre justo solo, no hay ni uno solo. Dice que su lengua está llena de mentira, que su boca está llena de falsedad, que sus pies se apresuran, o sea, corren, es lo que está diciendo. ¿Corren a qué? Hacia la muerte, hacia la maldad, a producir sangre. Pero es la palabra de Dios la que corre detrás del pecador y lo alcanza para que crea en ella y para que sea ¿qué? Salvo. En Isaías 56:11 dice que la palabra de Dios no volverá ¿qué? Vacía, sino que descenderá y cumplirá el propósito por la que él fue enviado, por la que fue traída, por la que corre detrás del pecador. Entonces, hermano, por eso nosotros debemos pedir por que la palabra del Señor sea corriendo en todas las naciones, en nuestra ciudad. Dicho de otra manera, que la palabra de Dios produzca un avivamiento. Una palabra de pronto mal usada, ¿no? Porque hoy se consideran movimientos de avivamiento a expresiones emocionales, casi rayando la histeria, gente gritando, cayéndose al piso. Pero el avivamiento bíblico es aquel que produce arrepentimiento y una vida de santidad. Y la Biblia nos habla de dos avivamientos, por lo menos bastante conocidos por nosotros. En el caso del rey Josías, dice que el rey Josías quedó huérfano y a los 8 años su padre Amón y su abuelo Manasés, después de morir, estos dos hombres, asume el reinado a los 8 años y desde muy pequeño, desde muy joven, empieza a buscar de Dios, empieza a hacer algo que no fue enseñado por sus padres, tal vez llevado por el Espíritu Santo, llevado por Dios a esa necesidad, empieza a buscar de Dios. Y luego a los 20 dice que se inquieta su corazón por empezar a reformar el templo. Y en esa tarea, uno de los sacerdotes encuentra por allá escondido y relegado el rollo o el libro de la ley. Tan olvidado que incluso el mismo sacerdote dice: mira, encontré este libro, un libro, ni siquiera habla del libro de Moisés o de la ley de Dios. Pero lo importante es que cuando este hombre, este rey, lee la palabra de Dios, se le lee la palabra de Dios, inmediatamente dice que agarra sus vestiduras y cae allí rendido delante de la gloria del Señor y sigue buscando a Dios, y luego convoca a los ancianos de Israel y a los líderes, a los sacerdotes, y de igual manera expone este libro o el libro de la ley, y el pueblo vuelve nuevamente a Dios en santidad, destruyendo los lugares altos, destruyendo los altares a los dioses ajenos, a los dioses que no son reales, y volviéndose a Dios.
Y también la Biblia nos habla acerca del caso de Esdras, o del pueblo de Israel en tiempo de Nehemías. Y allí en Nehemías 8 nos dice que luego de las reformas hechas por Nehemías, cuando restaura el muro y se restaura parte del templo, allí Esdras en Nehemías 8, en un púlpito alto, en un lugar alto, lee la ley. Y todo el pueblo, ¿qué hace? Vuelve su corazón a Dios. Corrió la palabra del Señor en su momento en el pueblo. Y dice que desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía fue leída la ley. Y allí todo el pueblo del Señor vino a Él en arrepentimiento y fe. Esos movimientos, queridos hermanos, son los que tenemos que procurar. Que los misioneros a donde vayan lleven la verdad de Dios y lleven una conversión al lugar donde están. Pero dice también que para que la palabra de Dios sea glorificada. ¿Cómo así? ¿Cómo que la palabra de Dios sea glorificada? Mire, en estos días precisamente alguien me hacía una pregunta, no recuerdo muy bien el tema, pero entendía yo por las preguntas que me hacía, que para él, Dios y la palabra son dos cosas completamente distintas, o como que la palabra es algo secundario, es un accesorio de Dios, un elemento que de pronto pudiera tenerse no tan de importancia, porque a la final, como dicen algunos, a mí no me importa conocer a Dios, me importa es relacionarme con Dios, ¿cierto? Y parece romántico y espiritual esa expresión, ¿no? A mí no me interesa conocer a Dios, ¿sí? O el conocimiento. A mí me interesa Dios mismo, es tener una relación con Dios. Pero déjeme decirle, querido hermano y amigo, solamente nos podemos relacionar con Dios a través del conocimiento de la palabra. Es la única manera. Porque de otra forma solamente tendremos pensamientos místicos acerca de Dios, ideas. Y personas diciendo, es que ese no es mi Dios no es así. Y muy seguramente tienen razón. El Dios de sus mentes es de la forma como lo entienden. Pero el Dios de la Biblia es el que nos muestra tal cual como es Él. Y por eso es necesario que Él se manifieste en su palabra y sea glorificado, que sea estimado, que sea honrado, que sea alabado, que sea valorado. Es decir, que nosotros podamos reconocer al Dios santo, glorioso, eterno, todopoderoso, que se revela por medio de su palabra. Mire, un texto maravilloso. Salmo 138:2 dice, el salmo es escrito por David. Dice Salmo 138:2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre. Y ahí está expresando que adoración a Dios. Alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Pero mire, además lo que dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es decir, Dios ha colocado en el mismo nivel su palabra al lado de su nombre. Ahora, cuando está hablando de su nombre, no está hablando de el adjetivo o el apelativo o el apellido o el nombre que tiene Dios en sí. ¿Cuál es el nombre de Dios? No, Él está hablando acerca de su persona, de su esencia, de su naturaleza. Él está diciendo, mi palabra es tan importante como yo mismo, porque es lo mismo. A tal punto que dice el salmista que él se postra y adora al Señor por esa verdad, porque entendió que Dios ha puesto su palabra al mismo nivel de su nombre. Ahora la pregunta es, ¿nosotros así la valoramos? ¿O estamos a veces como tratando de negociar la predicación? O qué chévere que fuera un poco más corta, qué chévere que fuera un poquito más de alabanza. Mire, importante, hermanos,
que nosotros glorifiquemos a Dios y glorifiquemos su palabra, porque las dos están al mismo nivel, según lo que nos dice su bendita palabra, ella misma. Pero otra razón por la cual nosotros debemos orar para el avance y el desarrollo de la misión es para que el Señor abra puertas. Y en Colosenses 4, versículos 2 al 4, un apóstol preso, restringido, en cadenas, que pudiera orar para que su proceso avanzara y pudiera salir en libertad, él pide oración también allí. Pero la razón por la cual pide oración de la iglesia nos lo muestra el texto. Dice: perseverad en la oración, velando, insistiendo, estando atentos en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Nos abra qué? Puerta para la palabra, para que nos dé oportunidades de ¿qué? De predicar la palabra. Ahora, Pablo tuvo oportunidades para predicar la palabra, claro. Estuvo ante Félix, ante Festo, ante Agripa, y Agripa dijo: por poco que me persuades de ser creyente, ¿no? Y muy seguramente, si no se convirtió, no lo sabemos, estará allí diciendo: Pablo, ¿por qué no insistió? Para que me hubieras persuadido realmente de ser cristiano, de ser creyente. Pablo tuvo oportunidades, pero para él no eran suficientes todas estas oportunidades, y seguía pidiendo, dice: a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy ¿qué? Estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. No solo por las oportunidades, las posibilidades, sino que además para para predicar, para hablar de manera conveniente la verdad de Dios. En Efesios 6, desde el 18, un capítulo bastante conocido por nosotros, el Efesios 6 nos habla acerca de la armadura de Dios, ¿cierto? Un texto muy conocido y para algunos hermanos bastante bonito, agradable, favorito para ellos. Nos habla precisamente luego de exponer qué es la armadura de Dios. En el versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello. Mire, es parecida a la que acabamos de leer. Con toda perseverancia y súplica por los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Debemos orar porque el Señor dé denuedo a los misioneros. Y denuedo, cuando hablamos de denuedo, estamos hablando de seguridad en sus palabras, confianza, decisión, valentía, ánimo, arrojo, osadía, que no haya temor, que no haya reparo ni limitación en todo lo que hablen delante de quienes estén puestos en cualquier circunstancia, querido hermano. Oremos por los hermanos, oremos por los misioneros, oremos por los siervos del Señor para que siempre tengan valentía al predicar la palabra de Dios. Pero la oración también fortalece, ayuda en la protección de los misioneros o en la misión. Allí mismo, volvamos nuevamente al texto que nos ocupaba al principio, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Veíamos allí Pablo pidiendo oración
Perdón. Pablo pidiendo oración para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Pero luego dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para que seamos librados de hombres perversos y malos. Pareciera ser que predicar la palabra de Dios, llevar el mensaje de Dios fuera algo que no tuviera riesgos, ¿no? Parece más riesgoso llevar un mensaje de agresividad, de guerra, de contienda, ¿cierto? Pero no hay nada más agresivo y violento para el hombre natural, para el hombre sin Cristo, que hablar del Dios Santo que demanda ¿qué? En todo lugar, a todo hombre que ¿qué? Que se arrepienta. Es un mensaje agresivo. Y esos hombres perversos y malos, ¿qué hacen? Se levantan contra estos hombres. Y me llama la atención la palabra perversos. Allí pudiéramos nosotros pensar alguien traídos o movidos por un espíritu malvado hasta lo sumo, pero interesante que la palabra gramaticalmente significa fuera de punto o afuera del lugar, como dirían los futbolistas, ¿no? Fuera del lugar. No están en el punto de Dios, no están en el lugar, en su pensamiento, en el lugar donde Dios quiere. Y me traía un poco a memoria cuando el Señor Jesús le dice a aquellos que en aquel día le dirán, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, y yo les diré en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí esa palabra, esas tres palabras, hacedores de maldad, en el griego es una sola palabra y significa sin ley. Sin ley. Y es más o menos la idea de lo que está aquí transmitiendo la palabra perverso. Una persona fuera de punto es una persona sin ley, sin la ley de Dios. Es un hacedor de maldad. Por lo cual, la moralidad externa de los seres humanos no identifican su condición delante de Dios. Deben ser entendidos y considerados en su realidad de muertos espirituales, y por ende nosotros debemos orar por aquellos que trabajan en los lugares, en cualquier lugar en donde lleven el mensaje de Dios. Pero mire, sigue diciendo allí, porque no es de todos la fe. ¿Y por qué no es de todos la fe? Quisiera preguntarles, hermanos, ¿por qué no es de todos la fe? Los niños hoy nos hablaron de eso. Efesios 2:8. Porque por gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es don de Dios? La fe. La fe es un don de Dios. La fe no viene dentro de la configuración de nuestro ser. No es algo natural del ser humano. Dios necesita actuar en el corazón del hombre dándole vida para colocar su fe. La fe de Dios que le lleva a salvación. Y por eso Pablo dice, no se trata aquí de una guerra argumental, haciéndole entender a una persona con palabras, explicándoles con tiza, con plastilina su condición, sino que entendamos que no es de todos la fe. Por lo cual nosotros oramos y clamamos al Señor para que los libre, pero también por aquellos que no tienen fe, para que el Señor tenga misericordia de ellos
y les otorgue la fe. Pero hermanos, también debemos orar porque la oración fortalece o la oración motiva en la misión. Veamos que nos dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 17. Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo, le dice: en mi primera defensa, hablando de la comparecencia ante las autoridades romanas, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y era apenas entendible, ¿no? Cualquiera que estuviera asociado a Pablo, ¿qué hubiera pasado? Venga para acá también usted. Y dice: ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero en el 17 dice: pero el Señor estuvo ¿qué? A mi lado. Y muy seguramente como resultado de las oraciones de la iglesia a favor de Pablo. Ahora, ¿el Señor estuvo con Pablo o estuvo con Pablo con o sin oración? Pero qué bueno es que la iglesia haya participado de tiempo de intercesión para que el Señor estuviese con Pablo. Él lo prometió. Allí en Mateo 28 nos dice que Él va a estar con su iglesia hasta el fin del mundo. Pero nosotros debemos orar porque el Señor nos ha pedido que oremos y nos sigue pidiendo aquí que como iglesia estemos intercediendo. El Señor estuvo al lado de Pablo y el Señor seguirá estando al lado de aquellos por los cuales nosotros oramos. Y sigue diciendo en el 17 allí: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio ¿qué? Fuerzas. Entonces nosotros clamamos y oramos a Dios también para que los siervos de Dios, para que los misioneros, además de sentir la compañía de Dios, el abrazo de Dios, la aprobación de Dios, por cierto, lo hace a través de su Santo Espíritu. En estos días murió el líder religioso más importante de la Iglesia Católica, ¿cierto? Y se le denomina el vicario de Cristo. Pero la Escritura nos dice que el único vicario de Cristo, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no les enviaría ¿a quién? Al Espíritu Santo. Él estará con vosotros. Él estará con vosotros. Cristo está con nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no hay ningún hombre sobre la faz de la tierra que se pueda autodenominar como vicario de Cristo o como representante de Cristo en la tierra. Es el Espíritu Santo quien sigue obrando y sosteniendo a la iglesia, y por ende las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Hermano, ¿hay razones para orar? Bastante, ¿cierto? Aquí las vemos. Y si repasamos entonces, podemos decir que oramos para el avance de la misión, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Oramos para que el Señor proteja a los obreros que están en la misión.
Y oramos también para que el Señor motive en medio de la adversidad a aquellos que están vinculados a la misión. A manera de conclusión, meditemos en esto, queridos hermanos. La iglesia está en la responsabilidad de brindar el respaldo de oración de aquellos que predican el evangelio. Necesitamos hacerlo permanentemente. La oración no es una práctica adicional en la obra misionera. Ella es la base sobre la cual se construye la actividad misionera. Es la fuerza motriz que impulsa a los misioneros a ir, a perseverar, a ver resultados espirituales. La oración, además, es un privilegio y una obligación para todos los que desean participar en la obra de Dios en el mundo. No todos iremos al frente, y eso es claro, no todos tendrán el tiempo o tendrán la salud o tendrán, no sé, el llamado, ¿cierto? Para ir a lugares a llevar la palabra de Dios. Pero sí todos tenemos el privilegio y la obligación de orar y de interceder por aquellos que están allá. Vamos a orar, hermano, precisamente por eso. Bendito Dios, Padre eterno, soberano Dios, te damos gracias a ti, Señor, porque por medio de hombres que después de tu partida, Señor, de tu ascensión, creyeron y obedecieron el mandato de ir por todo el mundo predicando el evangelio. Hoy, Señor, a Colombia y a nuestras ciudades, a todos los rincones de este país, y desde ese país, Señor, también a otros lugares, a otros puntos geográficos, Señor, de la tierra, ha llegado tu palabra, Padre Santo, por hombres que con denuedo, con valentía, con esfuerzo, Señor, creyeron y obedecieron ese mandato. Padre bendito, seguimos orando para que sigas levantando hombres con ese mismo perfil, con esas mismas características, con ese mismo deseo, con ese mismo valor, con ese propósito, Padre de los cielos. Y la iglesia, bendito Dios, se compromete permanentemente, Señor, en hacerlo. No solamente en nuestra oración, en nuestros tiempos de culto, sino en cada momento, Señor, en que nos das el privilegio de venir, de ir al trono de la gracia. Cada uno de nosotros, Señor, vamos a clamar permanentemente por nuestros siervos, por los siervos que has puesto, Señor, a trabajar en la obra. Porque hay circunstancias, Señor, externas e internas que se oponen a ello. Te damos a ti las gracias, Padre bendito, porque tu palabra es viva y es eficaz. Y nos guía, Señor, a hacer todo conforme a tu bendita voluntad, Señor. Te damos gracias en este día, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.